El destello de la luz de las velas danzaba sobre la mesa de caoba pulida, iluminando el borde de mi copa de vino y proyectando sombras doradas sobre el mantel blanco y nítido. No había escatimado en gastos. El champán era Dom Perignon, perfectamente frío. El filete llevaba 35 días de curación, y el risotto de trufa venía con virutas de oro blanco. Todo fue tal como lo había planeado. Elegante, íntimo, atemporal. Para mí, nuestro aniversario no fue solo una fecha. Fue un hito. Un monumento. Un recuerdo que quería tener grabado en la mente de ambos. El camarero me acababa de entregar la factura encuadernada en cuero, y miré el total con una sonrisa disimulada. Valía cada centavo. Serena se lo merecía. O al menos, eso pensé. Entonces se abrió la puerta. Levanté la vista, esperando verla entrar radiante, quizás sonrojada de gratitud, conmovida por su consideración. En cambio, Serena entró pavoneándose como si llegara a un estreno de cine. Envuelta en seda, con tacones tan afilados que hacían sangrar, y no por uno, sino por dos hombres. Dorian, su exmarido, con ese mismo encanto petulante y perezoso que acompaña a la riqueza heredada y a la falta de responsabilidad emocional. Y Kian, su examante, artista, poeta, un caos en forma humana. Ambos iban vestidos como si pertenecieran a una alfombra roja, no a la celebración de la boda de otra persona. No me quedé boquiabierto. No alcé la voz. Pero algo dentro de mí se tambaleó. Serena se rió, apartándose los rizos con una mano al notar mi expresión. Vamos, Mike. Es solo la cena. No te pongas tan dramático, dijo alegremente, deslizándose hacia la mesa como si nada estuviera fuera de lugar. ¿Solo cenar? Me puse de pie lentamente mientras el camarero les acercaba las sillas con naturalidad. Nadie lo cuestionó. Serena no. Ellos no y mucho menos el maitre. Les di una buena propina por adelantado. No encontraba las palabras. Todavía no. Serena se sentó frente a mí, deslizándose como si esta mesa le perteneciera. Dorian se sentó a su derecha, Kian a su izquierda, rodeándola como a una reina. Se echó el pelo por encima del hombro y me sonrió, la misma sonrisa que antes me hacía sentir como en casa, pero que ahora parecía el inicio de una tormenta. Mike, dijo Kian, asintiendo. No me di cuenta de que era un evento formal. Espero que no nos hayamos vestido mal. No respondí. Mis dedos se cerraron lentamente alrededor de mi vaso. Dorian rió entre dientes. Relájate, hombre. Nos estamos poniendo al día. No hay delito en ser viejos amigos, ¿verdad? Amigos. Esa palabra se deslizó por la mesa como una serpiente. El camarero regresó, preguntando por las bebidas. Serena se inclinó hacia Kian, su perfume se desprendía de ella mientras reía entre dientes por lo de siempre. Luego, puso la mano en el brazo de Dorian mientras corregía la orden. Al parecer, últimamente le gustaba el vino un poco más seco. Lo observé todo en silencio. Su tranquilidad. Su comodidad. La forma en que ocuparon mi mesa, como si me honraran con su presencia. Había planeado esta noche al detalle. Había llamado al pianista con antelación. Había elegido el menú. Incluso había traído un regalo. Una pluma estilográfica antigua que una vez admiró en el pequeño escaparate de una librería. Estaba guardada en una caja de terciopelo debajo de la mesa, en el bolsillo de mi chaqueta, esperando a que la descubriera. Pero ya sabía que no la entregaría esta noche. Finalmente me miró, y su mirada se suavizó un instante. ¿Estás bien, cariño? Asentí una vez, lentamente, como si estuviera de acuerdo con algo que solo yo podía oír. Se giró hacia Kian, quien ya estaba contándole una historia sobre su viaje a Barcelona cuando tenían 20 y tantos. Serena volvió a reír, con la cabeza echada hacia atrás y rozando su rodilla con la mano como si fuera algo natural. No eran las historias lo que dolía. Era la naturalidad del asunto. La forma en que me habían degradado en mi propia relación sin siquiera avisarme. Esta noche se suponía que sería una celebración. En cambio, la habían secuestrado. Reescrito. Y, de alguna manera, se esperaba que lo aceptara todo con una sonrisa. No hablé mucho durante los aperitivos.
No comenté nada sobre el vino. No interrumpí las risas. Observé. Me lo aprendí de memoria. La forma en que Dorian puso su mano sobre la de ella durante una broma compartida. La forma en que Serena no se apartó. La forma en que Kian me miraba a los ojos después de un chiste fuerte, solo para ver qué sonaba. No dije nada. Pero mi silencio llenaba la habitación como agua tras una presa. Llegó el cheque. Lo firmé sin pestañear. Nadie se ofreció a dividirlo. Claro que no. Cuando retiraron los platos y vaciaron los vasos, Serena se levantó y me besó en la mejilla. Gracias por hacer posible esta noche, dijo con ligereza, como si yo fuera el organizador contratado. Siempre has sido tan considerado. Asentí de nuevo. Pero dentro de mí, algo se había activado. Ella pensó que esto era solo una cena. ¿Pero esto? Este fue el comienzo de algo más. La noche en que dejé de ser el esposo tranquilo y confiable. La noche que los vi tal como eran. Y la noche que decidí que nunca me verían venir. El camarero sirvió más vino, ajeno a la tormenta que se avecinaba a plena vista. Serena se acercó a Dorian mientras él se lanzaba a otra larga historia sobre su tiempo en Tulum. ¿Recuerdas ese yate?, dijo con una sonrisa de satisfacción. ¿El del sistema de sonido roto?, preguntó. Tuvimos que cantar nuestra propia música toda la noche. Ella rió como una adolescente y chocó su copa contra la de él. ¿Cómo podría olvidarlo? Estabas tan desafinado que pensé que los delfines se irían a la playa para que parara. Kian se echó a reír, golpeando la mesa con la palma abierta. Ni siquiera me inmuté. Mi tenedor flotaba en el aire mientras observaba el espacio entre Serena y Dorian, tan cerca que sus hombros se tocaban cada vez que reían, lo cual ocurría a menudo. Kian tomó la palabra después, lanzando recuerdos como caramelos baratos. Éramos salvajes en aquel entonces. Baños desnudos a altas horas de la noche, peleas de bar, ese fin de semana en Montreal cuando nos despertamos en el apartamento de un desconocido con un loro en el hombro de Serena. Oye. Serena chilló, extendiendo la mano para golpearle el brazo juguetonamente. Juraste que nunca sacaríamos ese tema. Ya es demasiado tarde, dijo, sonriéndome como si fuera una especie de club privado por el que había pagado la entrada como un tonto. No estaban recordando. Estaban actuando. Cada historia no era solo un recuerdo. Eran dardos afilados y lanzados con indiferencia, como si no fuera mi corazón lo que apuntaban. Me quedé allí sentado, con un traje azul marino a medida, escuchando a estos hombres, su exmarido y su antiguo amor, hablar de mi esposa como si yo no existiera, como si la vida que construimos no significara nada, como si yo fuera un invitado a mi propia cena, con la suerte de tener solo una silla. Serena ni siquiera pestañeó cuando Kian la llamó, indomable. Ella puso los ojos en blanco y se rió, dándole un codazo por debajo de la mesa con el tacón. No me halagues, dijo, aunque su tono invitaba a más. He madurado desde entonces. Claro, dijo, levantando su copa para brindar. Pero siempre tendrás ese fuego. Ese caos en tus ojos. Nadie ha sacado eso a la luz. Dorian también brindó. Por Serena. La mujer que nadie doma jamás. La insinuación quedó flotando como el humo. No toqué mi vino. No levanté el tenedor. Solo la observé. Serena no los detuvo. No suavizó los golpes con gracia ni volvió a centrarme en mí. Los absorbió. Su nostalgia era adulación envuelta en una sutil falta de respeto, y ella se la tragaba con cuchara de plata. ¿Lo peor? Se veía radiante bajo la tenue luz, como si no se hubiera sentido tan viva en años. En un momento dado, Kian se inclinó hacia mí, con su colonia fuerte y cara. Sin ánimo de ofender, tío, dijo en voz baja, pero esto debe ser raro para ti. En ese momento sentí que algo dentro de mí se rompía, no de rabia, ni siquiera de tristeza, sino con una claridad pura y quirúrgica. No era solo una falta de respeto. Fue orquestado, intencional, y Serena fue la directora. Aún así, no respondí. No parpadeé. No les di la satisfacción de inmutarme. Mi silencio se prolongó tanto que incluso Kian pareció incómodo, retrocediendo y desviando su atención a otra parte.
Pero en ese silencio, algo se asentó en mi pecho, una decisión. Pensaron que era pasiva. Que por no discutir, ni salir furioso, ni tirar vino a la mesa, era débil. Pero el silencio no es rendición. Es estrategia. Aún no lo sabían, pero en cuanto Kian dijo esas palabras y Serena no lo corrigió, algo empezó a desmoronarse en mi interior. Las risas en la mesa seguían sonando, cada vez más fuertes. Empecé a oír menos y a ver más. El reloj pulido de Dorian reflejaba la luz. Los gemelos de Kian brillaban como símbolos de arrogancia. Las uñas cuidadas de Serena rozaban a cada hombre con facilidad, con una sonrisa amplia y armada. Estaba actuando para ellos, no para mí. En un momento dado, Serena levantó su teléfono y lo giró hacia Kian. Mira esta foto del verano pasado. ¿Recuerdas la casa del lago? ¿La noche de las hogueras? Se inclinó, rozando el brazo con el de ella. Dorian la miró por encima del hombro, riendo de nuevo. Mantuve la postura erguida y la mirada suave. Pero debajo de la mesa, tenía los puños tan apretados que me dejaban medias lunas en las palmas. No estaban allí para celebrar nuestro aniversario. Estaban allí para audicionar para el programa de Serena. Y yo había pagado el decorado, el vestuario y el catering. Mientras se servía el postre, una monstruosidad de chocolate sin harina que creía que le encantaba, me disculpé en silencio. No me marché furiosa ni armé un escándalo. Simplemente me levanté y fui al baño. No porque necesitara un respiro del caos, sino porque necesitaba un espejo. En ese elegante reflejo con marco dorado, vi algo que hacía tiempo que no veía. Yo. Mi versión de mí misma antes de las infinitas necesidades de Serena, antes de que su drama se convirtiera en el centro de cada habitación a la que entrábamos. Me ajusté la corbata, respiré hondo e hice una promesa que no dije en voz alta. Esta era la última vez que pagaría por mi propia humillación. Cuando volví a la mesa, los platos estaban casi retirados, la botella de vino vacía y la broma seguía en pie. Serena apenas levantó la vista. ¿Todo bien?, preguntó, con los labios aún curvados, divertidos. Perfecto, respondí, con una calma que no reconoció. Solo pensaba en el mañana. Inclinó la cabeza. ¿Qué pasará mañana? Sonreí. Ya verás. Y así, doblé mi servilleta. La coloqué con cuidado junto a mi postre intacto y vi el último acto del espectáculo sin decir una palabra. Porque este no era el final. Este fue el principio. La casa estaba en silencio cuando regresamos, pero no era el tipo de silencio que tranquiliza. Era el tipo de silencio que te mira fijamente, te reta a hablar y sabe que no lo harás. Serena se quitó los tacones en la entrada como si no hubiera arruinado nuestra cena de aniversario con una sonrisa burlona y 2x, tarareó mientras caminaba hacia la cocina, abriendo el refrigerador y cogiendo la última botella de agua con gas como si fuera una noche cualquiera. Como si todo fuera normal. Como si nada se hubiera roto. No la seguí. Doblé por el pasillo, me aflojé la corbata y entré en la habitación de invitados. La puerta se cerró tras mí con un suave clic que sonó más fuerte que todas las risas que compartió con Dorian y Kian juntas. No necesitaba discutir. No esta noche. Ya no. Me senté en el escritorio, metí la mano en el cajón de abajo y saqué la carpeta que no había tocado en más de un año. Azul, arrugada, etiquetada con tinta sarpie fina. Contingencia. Lo empecé hacía mucho tiempo, no porque no confiara en Serena, sino porque sabía que la gente cambia y me negaba a ser el hombre que se enterara demasiado tarde. Lo abrí y hojeé las primeras páginas, guardando extractos, contratos solo a mi nombre, escrituras de propiedad que guardaba por separado. Nunca pensé que los necesitaría. ¿Pero esta noche? Esta noche lo hizo necesario. Deslicé mi portátil sobre la mesa y lo encendí. Mientras Serena tomaba agua con gas en la otra habitación, yo abría una hoja de cálculo tras otra. Nunca le importaron las finanzas. Siempre decía que la aburrían. Se te dan bien los números, cariño. Confío en ti. Y así lo hizo. Para pagar sus membresías de gimnasio. Sus paquetes de salón. Sus brunches y paseos por galerías. Sus carritos de compra impulsivos y sus caprichos en las boutiques.
No se dio cuenta de que lo había estado documentando todo. Todo. Cada cargo recurrente, cada suscripción de lujo que contrató con mis carritos. Los viajes que hicimos y que ella nos llamó. Los nuestros, pero por los que nunca pagamos ni un centavo. Tenía los registros. Recibos que ella ni siquiera se atrevía a mirar. Y ahora los organizaba, no por despecho, sino con precisión. Abrí mi correo electrónico e hice clic en un borrador que había empezado hacía meses, pero que nunca envié. El asunto decía, activar plan de salida silenciosa. Pasé el cursor sobre el cuerpo del mensaje. En blanco. Escribí lentamente. Brice. Ya es hora. Por favor, continúen con lo que hablamos. Les enviaré los archivos actualizados por la mañana. Sé discreto, Mike. Le di a enviar. Me recosté, mirando la pantalla mientras mi pulso se calmaba. Nada de gritos. Nada de portazos. Nada de pedir explicaciones. Solo acción. Ya no había dudas. Los había invitado a cenar no por casualidad, sino con intención. Ese tipo de burla no ocurre por casualidad. Y ella no solo lo había permitido, sino que lo disfrutaba. Se empapó de su atención como si fuera perfume. La vi tocar el hombro de Dorian, reírse de los chistes de Kian, sentarse en el asiento que le había reservado y actuar como si yo fuera el acompañante. No su esposo. Me levanté y me dirigí al armario de la habitación de invitados. Silenciosamente, bajé la maleta que no había usado desde mi último viaje en solitario. La abrí y la extendí sobre la cama. Nada de empacar de forma drástica. Nada de portazos. Solo un movimiento metódico. Solo lo esencial. Unas cuantas camisas impecables. 2 pares de vaqueros. Mi pasaporte. Chargers. El reloj que me dejó mi padre, el que Serena dijo una vez que era demasiado simple para eventos formales. Lo cogí de todos modos. Del último cajón, saqué el alfiler que quería regalarle esta noche, la pluma estilográfica antigua. Le habría encantado. O al menos fingí hacerlo. Lo sostuve un segundo y luego lo dejé en la mesita de noche. Que lo encuentre mañana. Un recordatorio de lo que descartó. No estaba huyendo. Estaba saliendo con estrategia. Cuando apagué la lámpara del escritorio, me vi en el espejo. La misma cara. Los mismos ojos. Pero diferente. Más afilado. Más duro. Un hombre que finalmente se dio cuenta de que el silencio podía ser una espada. Serena llamó una vez antes de echar un vistazo a la habitación. Se apoyó en el marco de la puerta en bata, con una copa en la mano y una ceja levantada. ¿No vienes a la cama? No me giré. Esta noche no. Se burló levemente. ¿Sigues enfadado? En serio, no fue tan grave. Solo son amigos. Le estás dando demasiadas vueltas. La miré entonces, pero no con ira. Solo con claridad. No estoy enojado. Dije. Acabo de despertar. Frunció el ceño. Mike, se suponía que iba a ser divertido. A veces eres tan sensible. Eso es lo que arruina las cosas. No soy yo, sino tus reacciones. Asentí lentamente. Buenas noches, Serena. Dudó, como si esperara más. Pero al no conseguirlo, se dio la vuelta. ¿Qué más da?, murmuró, yéndose como si hubiera ganado algo. No sabía que ya había perdido. Cuando la puerta se cerró tras ella, volví a sentarme y añadí más archivos adjuntos a mi correo. Archivos PDF. Escaneos. Carpetas protegidas con contraseña. Brice sabría qué hacer. Esto no fue una rabieta. Fue una salida. Limpie. Documentado. Controlado. En otra vida, quizá habría gritado. Le supliqué. Luché para que lo entendiera. Pero esta noche, la vi traer los fantasmas de su pasado a la mesa que preparé para nuestro futuro, y luego reírse en mi cara como si fuera una broma. Estaba reescribiendo el final. Ella aún no lo sabía. Me desperté antes del amanecer,
con ese silencio denso que se extiende antes de que el sol irrumpa en el cielo, presionando contra las ventanas. El suave murmullo de la ciudad afuera era distante, casi irrelevante. Me senté al borde de la cama de invitados, todavía con la camisa del día anterior, las mangas arremangadas hasta los codos, la huella de mis brazos cruzados aún arrugando la tela. La decisión estaba tomada. No habría una confrontación dramática, ni un cambio de opinión de última hora. Ya estaba hecho. Y ahora venía la ejecución. Volví a abrir mi portátil e inicié sesión en nuestras cuentas bancarias conjuntas, aunque, en realidad, había sido el único que las administraba durante más de 3 años. Serena tenía una tarjeta, pero siempre era mi dinero. Había dejado de trabajar a tiempo completo cuando lanzó su negocio de branding creativo. Pagué el alquiler, los servicios, el vestuario de diseño del que publicó como caído del cielo. Lo que ella no sabía era que lo había configurado todo en hojas de cálculo rastreables, con cada centavo categorizado. Y ahora, cada centavo volvía a mí. Clic, transferí el saldo restante de nuestra cuenta corriente conjunta a mi cuenta personal. Luego desactivé su tarjeta. Con otro clic, quedó excluida de nuestra línea de crédito principal. Su acceso siempre se había basado en la confianza. Esa confianza ya no existía. No me sentí culpable. Me sentí despejado. Entonces, abrí mi carpeta de viaje. El vuelo a Lisboa estaba reservado hacía semanas, con el plan B en mente. Una escapada tranquila que esperaba no necesitar nunca. Ahora era el plan A. Revisé el itinerario. Solo ida. Asiento premium. Sin dirección de reenvío. Solo paz al otro lado del océano. Un suave golpe en la puerta me sobresaltó. Serena no esperó a que abriera. La abrió despacio, con la bata ceñida a la cintura y el pelo despeinado de esa manera perfecta que, según ella, le había resultado fácil, pero que le llevó 40 minutos con una plancha. Oye, dijo, frotándose un ojo. ¿Vuelves a la cama? Tengo cosas que hacer esta mañana. Se apoyó en el marco de la puerta. ¿En serio sigues resentido por lo de anoche? Solo fue una cena, Maike. Ni siquiera intentaste divertirte. Cerré la laptop. Lo intenté. Te aseguraste de que no pasara. Ella puso los ojos en blanco. Dios mío, qué dramático eres. Siempre lees demasiado las cosas. Es agotador. Hizo una pausa, suavizando el tono como si se estuviera cambiando de máscara. Déjalo ir. Vuelve a la cama. Nos reiniciamos. Me levanté y pasé junto a ella hacia el pasillo. No puedes reiniciar después de eso. Me siguió a la cocina, descalza. Estás exagerando. Son mis amigos. Lo sabías. No pensé que reaccionarías así. No creías que reaccionaría, dije, sacando una cápsula de café del cajón. Ese es el problema. Parpadeó, desconcertada por mi serenidad. ¿Y qué? ¿Vas a estar de mal humor para siempre? Me giré para mirarla. No. Me voy. Eso la detuvo. ¿Qué? Me voy, repetí. No por hoy. No para un descanso. Me voy. Su boca se abrió y luego se cerró. Me miró como si de repente hubiera empezado a hablar un idioma que ella nunca aprendió. ¿A dónde? Lisboa, dije, volviendo a la cafetera. El vuelo sale esta noche. Estás bromeando, dijo con una risa nerviosa. ¿En serio te escapas porque invité a mi ex a cenar? No fue solo eso, respondí. Fue todo lo anterior. Anoche, encendí la cerilla. Ella se acercó. ¿Y qué? Estás abandonando este matrimonio en una sola noche. No, dije, lo abandonaste. Simplemente lo acepto. Su rostro se endureció. Vaya, sabía que era sensible, pero esto es patético. No estoy siendo sensible. Estoy siendo quirúrgico, dije, sacando la taza de la máquina. Tomaste una decisión anoche. Yo también. La diferencia es que la mía tiene consecuencias. Abrió la boca para replicar, pero volví a pasar junto a ella y entré en la habitación de invitados.
Cerré la cremallera de mi bolso. Revisé mis documentos por última vez. Ella me siguió, alzando la voz. ¿Crees que me estás castigando? ¿Hacer tu pequeño viaje y qué, dejándome sin nada? Sonreí levemente. No te estoy castigando, Serena. Me estoy liberando. Sonreí levemente. No te estoy castigando, Serena. Me estoy liberando. Entrecerró los ojos. No puedes irte. Este es nuestro hogar. No. Este es un espacio que pagué mientras te entretenías con tu pasado, dije, deslizando la maleta hacia la puerta. Y tienes razón, no puedo irme sin ocuparme de las cosas como es debido. Por eso se ha desactivado todo lo que solías acceder. Se estremeció. ¿Qué? ¿Cuentas? ¿Tarjetas? Suscripciones. Pasé el contrato de arrendamiento a mi nombre. Los servicios también. Los que puedes transferir si planeas quedarte aquí. Estás fanfarroneando. Le envié todo a mi abogado. Recibirás los papeles pronto. Se quedó allí, inmóvil, como si acabara de oír el cambio del pronóstico de parcialmente nublado a huracán. ¿De verdad lo estás haciendo? Yo ya lo hice. Miró a su alrededor como si pudiera ofrecerle una refutación. Pero la realidad se asentaba lenta, fría, pesada. No quise hacerte daño, susurró, ahora más bajo. Pero lo hiciste, dije. Y más que eso, no te importaba que lo estuvieras haciendo. Lo disfrazaste de bromas, de simple nostalgia interior e inofensiva. Pero no era inofensivo. Y lo sabes. Ella no lo negó. Simplemente se quedó allí. Espero que lo resuelvas, dije, levantando la maleta. De verdad que sí. ¿Meike? Pero ya estaba caminando por el pasillo. Para cuando llegué a la puerta principal, el cielo apenas comenzaba a teñirse de azul claro. La ciudad estaba despertando. Y yo también. No di un portazo. La cerré con suavidad. Como el final de un capítulo. Sin ira. Sin ruido. Solo el comienzo de algo mejor. A media mañana, ya estaba en marcha. No había salido del país todavía. Eso vendría después. Primero, tenía trabajo que hacer. Trabajo preciso y deliberado. Control de daños disfrazado de retirada. Serena no lo sentiría de inmediato. Ese era el punto. El primer alfiler del cojín había sido arrancado la noche anterior. Ahora, lo estaba desentrañando todo, hilo a hilo. Y nadie a su alrededor lo vería venir hasta que fuera demasiado tarde. Empecé con el paquete de spa, el capricho mensual de Serena, que se pagaba automáticamente con mi tarjeta. Ella lo llamó su reinicio mental. Yo lo llamé $220 tirados cada 4 semanas para que pudiera publicar selfies con ojos de pepino en su historia. Llamé al spa personalmente. Pregunté por el gerente. Le expliqué que la tarjeta usada para el cargo recurrente ya no era válida. No hay problema, señor Rivers, dijo alegremente. Cancelaremos la cita y le enviaremos la confirmación por correo electrónico. Me aseguré de que tuviera la bandeja de entrada segura de Brise, no la mía. Serena ni siquiera se daría cuenta hasta su siguiente cita, cuando su nombre fue borrado misteriosamente de la lista de clientes VIP. Lo siguiente fue el alquiler del coche. No el que ella conducía, sino el mío. El que pagué y que le dejé usar mientras ella afirmaba que su negocio de branding necesitaba movilidad flexible. Llamé al concesionario. El contrato estaba a mi nombre. Di instrucciones para cancelar su estatus de conductor secundario y programé un intercambio para esa misma semana. Fueron sorprendentemente amables cuando les comenté que pagarían el total al recoger el coche. Luego vino la membresía conjunta al Club Branford Social, un lugar donde la gente adinerada se unía a las nuevas. A Serena le encantaba que la vieran allí. Siempre decía que la hacía sentir especial. Fui en persona. Vestida de forma informal. Sin corbata. Sin sonrisa. El conserje me recibió como a un viejo amigo. Señor Rivers, siempre es un placer. Necesito reducir la membresía, dije rotundamente. Eliminar un miembro de la cuenta principal.
Parpadeó. Por supuesto. Serena Rivers. Ya no aplica, dije. Que sea solo para micrófono. Nivel individual. Con efecto inmediato. Dudo. Puede que sí. Conozco la multa, intervine. La cargo a la tarjeta registrada. No insistió. Al mediodía, había recorrido cada rincón de nuestra vida compartida que tenía mis huellas y las suyas. No me iba simplemente. Estaba borrando mi participación en todo lo que ella usaba para mantener la ilusión de compañerismo. Serena siempre se había presentado como independiente, autosuficiente y visionaria. Pero la verdad era que yo había sido el andamiaje de cada una de sus plataformas. Y ahora lo estaba derribando todo. Silenciosamente. Legalmente. Limpiamente. Regresé a mi coche aparcado fuera del club de campo y saqué mi teléfono. Un nuevo mensaje de Brice apareció en la parte superior de la pantalla. Confirmado. Todas las cuentas se redirigen a tu cuenta principal. El historial crediticio de Serena no se verá afectado. Queda excluida de tu cuenta financiera, como lo solicitaste. Bien. Me senté al volante y revisé mi lista de tareas, tachando cosas como quien se prepara para un despegue. El vuelo a Lisboa salía en 2 días. Eso me dio tiempo suficiente para atar cabos sueltos sin llamar la atención. No pretendía humillarla. Solo quería recuperar mi vida. Y, sin embargo, una pequeña parte de mí sintió un nudo en el estómago, no arrepentimiento, sino luto. No por el matrimonio, sino por los años que pasé creyendo que era algo que no era. Que estaba construyendo algo real. Que me amaba como yo la amaba. Cerré los ojos un momento. Luego los abrí. Y conduje. La siguiente parada fue la plataforma digital. Visité el espacio de coworking donde el negocio de branding de Serena tenía su dirección postal. Había pagado un año completo por adelantado. Hablé con recepción, confirmé la cancelación y reenvié el correo electrónico oficial a su cuenta de empresa. No necesitaba ver su reacción. Ya podía imaginármelo. La confusión, luego la incredulidad, luego el aluvión de mensajes de pánico que no tenía intención de leer. En un semáforo en rojo, saqué mi teléfono de nuevo y abrí la aplicación que usamos para controlar nuestros gastos mensuales. SplitSync. Ella nunca lo abrió. Yo sí. Con mucha fe. Borré su acceso. Luego cambié la contraseña. Seguí adelante. A media tarde, había resuelto todo lo de la lista, excepto una cosa, la cuenta de Venmo vinculada a nuestros gastos compartidos. Serena la usaba constantemente, a menudo para pagarles a sus amigos con mi dinero y llamarla. Nuestro. Inicié sesión. Cerré la cuenta y redirigí todos los fondos a una nueva cuenta privada que abrí hace 3 semanas con un seudónimo. El desenlace estaba casi completo. Esa noche me quedé en un hotel a las afueras de la ciudad. No quería verla. No quería oír la puerta abrirse, oír su voz mientras me preguntaba con tono pasivo-agresivo si ya me había calmado. Me la imaginé despertando a la mañana siguiente, intentando pedir su latte de matcha y almendras, y recibiendo un mensaje de rechazo. Intentando reservar su masaje y que le dijeran que su perfil ya no existía. Intentando contactar a su estilista por Venmo, solo para ver una pantalla de error. Y cuando por fin se le ocurría revisar nuestras cuentas, el pánico la inundaba como agua fría sobre una mentira cálida. Llamaba. Quizás enviaba un mensaje. No contesté. No me interesaban discusiones, explicaciones ni falsas disculpas disfrazadas de encanto. Desde la ventana de mi hotel, veía las luces de la ciudad parpadear. Un horizonte bajo el que alguna vez creí pasar décadas construyendo una vida. Ahora, parecía un nivel completo de un juego que ya no necesitaba jugar. Mi teléfono vibró. Un mensaje del salón de uñas que Serena usó. Su cita había sido rechazada. La recepción me estaba avisando. Puse el teléfono boca abajo y sonreí. Esto no era venganza. Era recuperación. La mecha que encendí en silencio no se quemó, explotó. Y no tardó días. Tardó horas. El brunch de Serena empezó a las 11 en punto. Una reunión informal con Talia,
su compañera de piso de la universidad convertida en asesora de relaciones públicas, y algunos de sus exesposos egocéntricos favoritos que, por alguna razón, siempre tenían tiempo para ella. Me imagino que brindaron con copas de mimosa y compartieron chistes privados mientras yo estaba sentada a una distancia espiritual de 1000 almas, aunque mi cuerpo seguía en la misma zona horaria. Podía imaginármelo. Su risa a todo volumen, la curva de sus uñas cuidadas agarrando el pie de su copa, la despreocupación de alguien que creía que el mundo aún giraba en torno a su encanto. Pero a las 11:36, ese mundo empezó a resquebrajarse. Su teléfono se iluminó. Una vez. 2 veces. Entonces, rápidamente. Un zumbido que no pudo ignorar. Y otro. Luego otro. El primero fue de su manicurista, Mercy, con un mensaje: «Hola, te rechazaron la tarjeta. ¿Puedes enviarme otra?». Seguido de un correo del spa: «No pudimos procesar tu cargo recurrente. Tu membresía está suspendida. Avísanos si deseas volver a inscribirte». Entonces llegó la alerta de Branford Social. Se modificó el perfil de membresía. Te eliminaron como miembro secundario a petición del titular de la cuenta principal. Ignoró las primeras. Serena siempre creyó que los pequeños inconvenientes se resolvían solos con suficiente encanto o indiferencia. Pero entonces su transacción de Venmo con Talia fracasó. 2 veces. Ahora sí que estaba prestando atención. Talia se inclinó, confundida. «Oye, ¿lo enviaste?». Serena volvió a tocar. «¿Lo hice?». «Es solo que es raro». Kian, siempre de los que olfatean el drama, sonrió con suficiencia desde el otro lado de la mesa. «¿Todo bien, cariño?». Serena se rió, les quitó importancia con la mano e intentó recuperar la habitación. «No pasa nada». Mike probablemente movió algo sin avisarme. Pero la risa ya no le sonaba igual. No a ella. Se levantó de la mesa y se alejó, apretando el teléfono con fuerza, apretando los labios con cada nueva alerta. Una llamada a su banco la redirigió a un mensaje automático. Acceso restringido. Por favor, contacte con el administrador principal de su cuenta. Ya no era la administradora. Ni siquiera participaba. Para cuando buscó su tarjeta de crédito para pedir un Uber de vuelta a casa, la aplicación parpadeó en rojo. Rechazó. Fue entonces cuando corrió. No caminó, corrió. Al salir del brunch, los tacones resonaban con fuerza sobre el cemento. Maquillaje perfecto, sonrisa desvanecida. Llegó a nuestro apartamento hecha una furia, esperando entrar por la puerta y exigir respuestas. Pero la puerta no se abrió igual. Había cambiado el código. Aún así, logró entrar gracias al portero, que aún no había sido informado. Pero el apartamento no era el que había dejado. El zapatero junto a la puerta había desaparecido. La foto enmarcada de nosotros en San Francisco también. Mi abrigo, el azul marino oscuro que siempre dejaba colgado, desapareció. ¿La mitad del armario? Vacío. ¿Los cajones que antes guardaban gemelos, cargadores y monedas? Vaciados como la caja de un hotel. Pero no fueron los objetos faltantes lo que la hizo sentarse en el suelo en un silencio atónito. Fue la nota. Una hoja gruesa de papel color crema colocada cuidadosamente sobre la encimera de la cocina, donde siempre dejaba sus bolsos. Escrito de mi puño y letra. Nada dramático. Nada rencoroso. Simplemente limpio. La cena fue inolvidable. Pero no por lo que crees. ¿Mike? Se quedó allí mirándolo, con las manos ligeramente temblorosas. Su atuendo perfecto para el brunch ahora era un disfraz en el cine equivocado. Por primera vez en años, Serena ya no controlaba la historia. No estaba en casa cuando llegó. Fue a propósito. Estaba en una cafetería cerca del aeropuerto, saboreando un café tostado oscuro, revisando los documentos que Brice me había enviado. Era un hombre preciso, astuto y preciso en su gestión de salidas financieras. Adjunto había una carpeta segura con cierres de cuentas, redirecciones de crédito, recibos de cancelación y un desglose de lo que había estado a nombre de Serena. Nada. Ni el contrato de arrendamiento. Ni las membresías del club.
Ni las suscripciones. Ni las empresas conjuntas. Ni el coche. Ni los ahorros. Había confiado en mi generosidad y la había confundido con dependencia. Había construido su trono sobre arena, y yo simplemente había atraído la marea. Sonó mi teléfono. ¿Serena? No contesté. Sonó otra vez. Lo dejé vibrar. Luego llegaron los mensajes. Mike, ¿qué demonios pasa? ¿En serio me estás castigando por una cena? Llámame. Necesitamos hablar. Esto es una locura. No respondí. A las 4:02 de la tarde, me volvió a escribir. ¿Te fuiste? ¿Dónde estás? Tenemos que arreglar esto. Es demasiado. Para entonces, ya me había registrado en un hotel boutique del aeropuerto y me había puesto algo más cómodo. Camisa suave, vaqueros oscuros, la clase de ropa que usa un hombre cuando ya no carga con el peso de fingir. Pedí la cena a mi habitación. Una copa de Cabernet. Pasta al limón. Música suave sonando en mi teléfono. Fue mi primera comida tranquila en meses. Sin tensión en la mesa. Sin actuación. Solo yo y una comida que no tenía por qué compartir con la historia. Revisé mi correo. Brice me había enviado una última actualización. Todos los bienes están ahora protegidos. Serena no tiene ningún derecho. Puedes moverte como quieras. Me recosté en la silla, di un sorbo a mi vino y sonreí. No con una sonrisa amplia. No con una sonrisa vengativa. Simplemente libre. No se trataba de lastimarla. Se trataba de recuperarme. De vuelta en el apartamento, Serena estaba sola. Talia había dejado de responder. El número de Kian ya no estaba disponible. Incluso Dorian se había quedado en silencio. Porque cuando terminó el espectáculo y se encendieron las luces, solo quedaba una persona en el escenario. Y no era yo. Había salido. Se quedó con el eco. La repercusión digital comenzó antes de que Serena pudiera terminar su segundo colapso de la mañana. Intentó salvar las apariencias como mejor supo, convirtiendo la narrativa en actuación. Su primera publicación en Instagram fue a las 8:12 de la mañana. Una foto cuidadosamente preparada de ella tomando café en mi balcón, con un texto que decía: a veces hay que recordarles a quien perdieron. Unos emojis de fuego. Un filtro suave. Con las piernas cruzadas bajo la luz del sol, como si no estuviera viendo cómo su mundo se desmoronaba a su alrededor. Pero a la gente que importaba no la engañaron. El chat grupal que sospeché durante mucho tiempo, pero que nunca investigué a fondo, Crown Queens, fue filtrado por un fantasma en el momento justo. Al mediodía empezaron a aparecer capturas de pantalla. Al principio solo eran mensajes de texto. Algunos mensajes petulantes. Luego vinieron las notas de voz. Conversaciones completas. Planes. Detalles. La voz de Talia, inconfundiblemente nasal y aguda. Veamos qué tan profundo es el ego de Mike. Invita a Dorian y Kian a cenar, a ver si se inmuta. Seguido de la risa de Serena. Se enfurruñará en silencio. Siempre lo hace. Es lo que lo hace seguro. Seguro. Esa palabra la hirió más que cualquier insulto. Para ella, mi paciencia, mi moderación, mi negativa a rebajarme a su circo, se habían confundido con debilidad. Con sumisión. Pero Internet no lo vio así. Los comentarios empezaron en voz baja, pero luego se dispararon rápidamente. En Twitter, Mike pagó una cena para que ella pudiera burlarse de él con sus ex. ¿Qué va? Se interpretó a sí misma. ¿Por qué les sorprende que el hombre se haya hundido cuando lo trataron como si fuera un mueble? El chat grupal es una locura. Dijeron que pusieran a prueba su ego como si fuera un proyecto de ciencias. En Reddit, alguien creó un hilo completo. Justicia para Mike. Él le dio gracia, y ella le dio juegos. Su marca fue la primera en sufrir un duro golpe. Las sesiones de empoderamiento de Serena se cancelaron discretamente. Su agenda se agotaba cada hora. 2 de sus clientes más importantes enviaron correos electrónicos fríos pero profesionales solicitando una pausa en el servicio.
Uno de ellos mencionó problemas de reputación en línea. El lenguaje era refinado, pero el mensaje era claro: no nos asociamos con problemas públicos. De vuelta en Lisboa, estaba tomando un café en una cafetería de la esquina, contemplando el mar a lo lejos. Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez no era Serena, sino Brice. Se están monitoreando las consecuencias. No hay ninguna responsabilidad asociada a tu nombre. Excelente contención. Respondí simplemente. Bien. Esa tarde, di un paseo por la orilla. El aire era más limpio, fresco, salado y tranquilo. Sin actuaciones en el escenario. Sin caos organizado. Solo gente viviendo. Vi a una pareja de ancianos discutir suavemente sobre la madurez de la fruta en un puesto y luego marcharse riendo. Una conexión auténtica. De esas que Serena nunca entendió del todo. No bajo la superficie. Mi silencio la había confundido. También mi salida. Nunca esperó que fuera. Pero ahora que el chat grupal era público, su reino se derrumbaba ladrillo a ladrillo, y no había la suficiente habilidad para mantenerlo unido. Aún así, sus pocos leales lo intentaron. Vivica, su animadora más ruidosa y su amiga más agotadora, publicó una historia despotricando en mayúsculas. Están locos si creen que Maike era una especie de santa. Simplemente tenía opciones. Los hombres odian a las mujeres con opciones. No le salió como esperaba. Alguien respondió con otro vídeo filtrado, donde Serena le dice a Kian: Maike es tan callado que es como estar casada con un podcast sin sonido. Seguido de un coro de risas de sus reinas. Pero de repente, nadie reía. Incluso Dorian publicó un tuit vago. Algunos hombres no saben compartir. Algunas mujeres no saben elegir. Se atrasó de inmediato. Te colaste en la cena de aniversario de otro hombre y buscas compasión. Eres el ex que se queda en los archivos. Fue glorioso en su colapso. Y ni siquiera toqué los restos. No dije ni una palabra. Nada de entrevistas. Nada de subtítulos crípticos. Nada de publicaciones insignificantes. Mi dignidad habló. Dejé que la verdad aflorara como el aceite sobre el agua. Innegable, visible y silenciosamente condenatoria. Al atardecer, Brice reenvió otro correo del abogado de Serena, un intento poco entusiasta de negociación. El asunto decía: propuesta de resolución. El organismo solicitó una reunión. Una charla. Una reconsideración de ciertos acuerdos financieros. Casi me reí. No tenía nada que reclamar. Cada activo tenía un registro documental con mi nombre. El certificado de matrimonio no la vinculaba a nada sustancial. Solo a recuerdos. Se lo devolví a Brice con un mensaje sencillo. Sin revisiones. Sin discusión. Proceder según lo indicado. Esa noche, me senté en un balcón con vistas al puerto, con una copa de vino tinto en la mano. Al otro lado del agua, la ciudad resplandecía como la paz misma. No le había quitado nada a Serena que no fuera ya mío. Le había dejado todo lo que me había dado: ilusión, ruido, espectáculo. Ahora tenía que vivir en ello. Los mensajes de ella disminuyeron en los siguientes días. El último llegó como mensaje de voz. Su voz, temblorosa por primera vez. Mika. No sé si alguna vez escucharás esto. No sé qué quieres que te diga. Te fuiste. Y no sé cómo arreglarlo. Pero sé que cometí un error. Ya lo veo. Lo veo todo. Hizo una pausa. Entonces susurró: eras lo único tranquilo en mi vida. Pensé que eso significaba que nunca te irías. Tenía razón en una cosa. Había estado tranquilo. Pero tranquilo no significa pasivo. Tranquilo no significa ciego. La calma no significa debilidad. Los hombres tranquilos se van cuando la tormenta se convierte en espectáculo. Y cuando nos vamos, dejamos un silencio tan fuerte que no puede ignorarse. Todo empezó con una captura de pantalla. Solo una. Un pequeño recuadro de texto del infame chat grupal de la reina heredera. Pero quienquiera que lo filtró, ya fuera uno de los miembros reconsiderándolo o un observador externo rencoroso, desató una avalancha insalvable.
Al principio, circuló discretamente por Twitter una publicación con 5 me gusta y un retweet. Esto no puede ser real. ¿Quién trata así a su marido? La imagen adjunta. Serena escribe, invitemos a los ex a cenar. Quiero ver si Mike se inmuta. Pero se queda sentado como un maniquí. Energía de marido que inicia el hashtag. Alguien respondió, chica, por favor, dime que esto es falso. Luego llegó la nota de voz, subida anónimamente, pero con el ruido de fondo granulado de un local de brunch conocido. La voz de Talia, aguda y divertida. Mike, simplemente un pegamento emocional. Mantiene la escena unida mientras todos los demás brillan. Y ni siquiera se da cuenta. Explotó. En 2 horas, tenía su propio hashtag, Miqueas se merece algo mejor. Al mediodía, era tendencia. Estaba sentado en un tranquilo café de Alfama, el barrio más antiguo de Lisboa, tomando un espresso fuerte y viendo a un anciano alimentar palomas. Mi teléfono vibraba cada pocos minutos. Brice había enviado un mensaje. La narrativa pública ha cambiado. Están analizando todo el chat grupal. El nombre de Serena está siendo mencionado con más fuerza de la que esperaba. ¿Quieres una declaración? Su historia de Instagram fue, al principio, una disculpa discreta. Solo una selfie borrosa con un pie de foto. La gente está haciendo suposiciones. No te creas todo lo que ves en internet. No aterrizó. Demasiado vago. Demasiado tarde. Luego publicó un vídeo. Su rostro estaba desnudo. Su voz era frágil. Hola. No tenía pensado decir nada, pero siento que debo hacerlo. Sí, esos mensajes eran reales, pero los sacaron de contexto. Estábamos bromeando. Solo chicas haciendo el tonto. Mike sabe que lo amaba. Las cosas se complicaron, pero nunca quise hacerle daño. Un comentarista lo dijo a la perfección. No pretendías hacerle daño, sino ponerlo a prueba. Reprobaste tu propia prueba. Luego se filtró el resto del chat grupal. Burla tras burla. Se jacta de haberle ablandado el coraje a Mike y de ver hasta dónde podían llegar. Vivica creó un meme con la cara de Mike en un felpudo que decía, bienvenido. Borra tu pasado aquí. Risas de Serena y Talia debajo. La sección de comentarios está llena de furia. En TikTok, los creadores usaron nuestra historia como advertencia. Expertos en relaciones analizaron la psicología de la validación narcisista, el abuso de la seguridad emocional y la falta de respeto de la humillación pública. Un vídeo viral mostraba a un terapeuta diciendo, Mike no es solo un hombre que se avergonzó. Es todo hombre que dio amor sin pedir aplausos, solo para ser convertido en un espectáculo. Y se fue por buen camino, tranquilo, limpio, potente. Incluso el local del brunch se volvió tendencia. La gente dejó reseñas falsas en Yelp. Vine aquí para destrozar emocionalmente a mi pareja en público. 5 estrellas si quieres que te dejen plantado a la mañana siguiente. Branford Social le retiró la invitación a Serena a la próxima gala. La agencia de branding con la que colaboraba canceló su afiliación. 3 empresas para las que había impartido talleres publicaron comunicados desvinculándose de su nombre. El desenlace fue rápido y preciso, pero no lo celebré. Simplemente observé. Desde el otro lado del océano, vi cómo el imperio de ilusiones artificiales que construyó en línea se desmoronaba en cenizas digitales. No aplaudí. No bailé. Simplemente me sentí más ligero. Brice me envió otro correo. La narrativa avanza sola. No hay necesidad de interferencias. Los clientes a los que contactamos para su consultoría siguen en marcha, ninguno se vio afectado por la exposición de Serena. Has construido limpio. Esa palabra se me quedó grabada. ¿Limpio? Porque de eso se trataba siempre. No de venganza. No de espectáculo público. No humillación. Sino liberación. Liberación silenciosa y ordenada. Más tarde esa noche, fui a una pequeña librería cerca del paseo marítimo. Compré un diario encuadernado en cuero. El anciano del mostrador sonrió y asintió con la cabeza hacia la portada en relieve. ¿Escribes historias?, me preguntó en una mezcla de inglés y portugués.
Algo así, respondí. De vuelta en mi habitación de hotel, abrí el diario y empecé a escribir. No es una carta. No es una diatriba. Solo verdades. Ella creía que la lealtad significaba silencio. No era así. Creía que la comodidad significaba complacencia. No lo era. Ella creía que la calma significaba cobardía. Nunca fue así. Y luego escribí lo que sentía desde que se rompió el chat grupal. Nunca fui su primer marido. Fui su última advertencia. En algún lugar de nuestro antiguo apartamento, imaginé a Serena paseándose, leyendo artículos, capturas de pantalla, viendo historias, borrando comentarios. Buscando a quien culpar. Y encontrándose solo a sí misma. Había construido su identidad sobre la base de ser deseada, adorada y envidiada. Pero olvidó que cuando la adoración termina y el público se marcha, el eco resuena con más fuerza en un teatro vacío. Y ahora, tenía que sentarse en él. Sin ediciones. Sin filtros. Solo el sonido crudo del silencio donde antes habitaban los aplausos. ¿Y yo? Pasé la página y anoté una última reflexión antes de dormir. Me convirtieron en una historia que creían controlar. Pero ahora soy el final que no pueden reescribir. El sobre llegó sellado en azul pálido, reenviado a través de la oficina de Brice sin nota ni aviso. A primera vista, parecía otra formalidad, un documento extraviado de una de las cuentas cerradas, o tal vez un duplicado enviado por el juzgado. Pero cuando lo abrí y saqué el contenido, me quedé sin aliento por un instante. Su caligrafía. Serena siempre había tenido una caligrafía hermosa. Sesgada, elegante, teatral en la forma en que su I se curvaba y su S se arremolinaba como pequeñas pinceladas. Hacía años que no lo veía. Dejó de escribir a mano mucho antes de entenderme. Pero allí estaba, grabado con tinta azul oscuro sobre papel grueso, deliberado y lento. Sin remitente. Sin pegatinas de emojis ni perfumes como su estilo habitual. Solo mi nombre en la portada y el peso de 1000 cosas no dichas dobladas dentro. No me apresuré a leerlo. Lo dejé en la mesa de mi balcón de Lisboa mientras el sol se ponía sobre el río, tiñendo de oro los tejados. Merecía el silencio que me había ganado. Sin drama. Sin música. Solo las palabras tal como debían sonar, solas. Cuando finalmente abrí las páginas, la primera línea fue inesperada y extrañamente honesta. No escribo esto para recuperarte. Eso me detuvo. Porque no sonaba como ella. No era la versión de Serena que seleccionaba momentos, se mostraba vulnerable para llamar la atención y siempre sabía cómo presentarse como la heroína incomprendida. ¿Pero las siguientes líneas? Esas fueron más profundas. Escribo esto porque por fin entiendo lo que hice. Y, más importante aún, lo que eras. Seguí leyendo. Maike, nunca fuiste aburrido. Eras paz. Eras estabilidad en un mundo que intentaba convertir en caos porque el caos me hacía sentir interesante. Viva. Deseada. Y cuando te sentaste tranquilamente en esa cena, cuando no te inmutaste, cuando no discutiste, cuando no me suplicaste por tu dignidad, fue cuando me di cuenta de que había perdido algo excepcional. No porque te fueras, sino porque no necesitabas que me quedara. Continuó describiendo los días después de mi partida. El desenlace de sus relatos. El silencio de amigos que creía que la apoyarían pase lo que pase. Los clientes que la despidieron con frases educadas como reevaluar prioridades y reestructuración interna. Pero el párrafo más contundente llegó a mitad de la carta, casi enterrado. Me burlé de ti delante de gente que no merecía tu nombre. Y peor aún, dejé que me vieran tratándote como a un sustituto. Confundí la amabilidad con la mansedumbre. Paciencia para la pasividad. No eras nada de eso. Eras sólido. ¿Y yo? Ella garabateó algo aquí. Las marcas de tinta se acumularon hasta que la palabra debajo era ilegible. Pero lo supuse. No lo era. Les dejé hablar de nuestro pasado como si fuera un parque público. Y me reí porque no quería parecer que me había ablandado. Pero ahora sé que no me reía con ellos, sino que me escondía tras ellos. Los cobardes se ríen cuando no saben disculparse. Mencionó las notas de voz.
La filtración del chat grupal. ¿Cómo descubrió quién la traicionó? Vivica, aparentemente, en una pequeña venganza después de que Serena se negara a defenderse, dolida por la reacción. Traición tras traición. No era difícil ver la ironía. Solía pensar que nunca te irías porque estabas tranquilo. Lo que no entendía es que los hombres tranquilos se van en medio de los huracanes. Y no dan portazos. Borran la casa. Esa línea me dejó paralizado. Cerré la carta un momento. Dejé que el viento me acariciara los bordes antes de continuar. No alzaste la voz. No tomaste represalias en línea. No le contaste al mundo lo que hice. Y aún así, todos lo vieron. Porque te marchaste de una forma tan limpia, honesta y humana que la gente por fin me vio sin la luz que siempre había manipulado. Su tono cambió hacia el final. No hubo ruegos. Ni regateos. Ni siquiera las promesas vacías en las que la gente se apoya cuando está atrapada en su propia ruina. Solo unas líneas que pesaron más que cualquier confrontación que hayamos tenido. Si no vuelves a hablarme, lo entenderé. Si me olvidas, también lo merezco. Pero si esta carta significa algo, solo quería que lo supieras. Fuiste lo mejor de mi vida. Y me la pasé fingiendo que no lo eras. Doblé la carta lentamente. La volví a meter en el sobre. Lo sellé no con cinta adhesiva, sino con aliento. Luego lo guardé al final de mi diario, entre páginas llenas de mi propia recuperación. No respondí. No lo necesité. Me serví una copa de vino y abrí mi diario. Me llamó paz. Me llamó tranquilo. Me llamó raro. Entonces escribí. También me llamó aburrido. Hasta que me fui y el silencio se convirtió en lo más fuerte que había oído en su vida. Pasé la página. Ella confundió mi quietud con estancamiento. Pero yo era la marea. Y cuando subí, me llevé todo conmigo. En algún lugar del otro lado del océano, Serena probablemente se preguntó si la carta había llegado. Si la había leído. Si le habría contestado. Pero ella no se dio cuenta de que ya lo había hecho. Con cada paso que daba. Con cada cuenta que cerraba. Con cada respiración que tomaba en paz. Esta fue mi respuesta. Mi ausencia. Mi silencio. Mi nueva vida. Los papeles del divorcio llegaron una cálida tarde de martes, entregados por un mensajero con gafas de sol y una sonrisa forzada. Lo conocí en la azotea de un pequeño café, entre los edificios rosados del barrio de Barro Alto, en Lisboa. No se me escapó la ironía de firmar el fin de un matrimonio en un lugar que olía a almendras tostadas y libertad. El hombre no se quedó mucho tiempo. Un simple asentimiento, una firma de confirmación, y se fue. Me quedé solo con el sobre grueso frente a mí. El último vínculo legal entre Serena y yo. 10 años, de un plumazo. No lo dudé. No lo releí. Simplemente firmé y dejé que la tinta se secara en silencio. El mensaje de Brise llegó minutos después. ¿Listo? Se fue solo con recuerdos. Felicidades, Maike. Eres libre. Exhalé. Una exhalación de verdad. Una de esas raras exhalaciones sin filtro que salen del pecho, no de la garganta. No me había dado cuenta de lo superficial que se había vuelto mi respiración con los años. De lo acostumbrado que estaba a andar de puntillas por el campo minado de sus estados de ánimo, sus expectativas, su marcador invisible. Siempre ganando, nunca lo suficiente. Ahora, me bastaba. Terminé mi expreso, doblé los documentos y salí del café. Las calles bullían de vida. Los artistas pintaban retratos con tiza en la acera mientras los guitarristas tocaban acordes suaves cerca de los puestos de flores. El río a lo lejos brillaba bajo el sol de la tarde, y por una vez, no sentí que el mundo estuviera sucediendo a mi alrededor. Estaba en él. Más tarde ese día, conocí a Delila. Nos habíamos cruzado antes, brevemente, en la biblioteca local, donde ella daba un recital de poesía. La recordaba no por sus palabras, sino por cómo las leía. Como si guardara secretos en sus pulmones, revelándolos poco a poco. Delila era diferente. No del tipo de diferencia que se lleva como una insignia,
sino del tipo que da espacio a una conversación. Ella no sabía quién era yo. No me preguntó. Y no sentí la necesidad de explicarlo. Nos volvimos a encontrar esa noche en un bar en una azotea con vistas a la ciudad. No hubo actuación. No hubo espectáculo. Ella habló de su huerto y de la comida de su madre. Yo hablé del aire del mar y de empezar de nuevo. Había una ligereza entre nosotras, una que había olvidado que podía existir entre dos personas. En un momento dado, me preguntó qué te había traído a Lisboa. Pensé en mentir. Decir que solo estaba de viaje. Decir que era por trabajo. Pero en cambio, le dije la verdad. Dejé una vida que ya no era mía. Ella asintió una vez. Sin compasión. Sin sorpresa. Solo comprensión. No pareces de los que corren, dijo con dulzura. No, no, respondí. Por fin dejé de esperar a que me vieran. Esa noche, volví a mi piso con una sensación que no había sentido en años. No por alguien que me hablara encima. No por alguien que intentara controlarme o ponerme a prueba. Pero por alguien que me miró a los ojos y no necesitaba una historia para impresionarse. De vuelta en casa, me senté en el balcón con un bolígrafo en la mano. Sin distracciones. Solo papel y cielo. Escribí la última entrada del diario que empezó el día que me fui. Trajeron el pasado a cenar. Di vida al futuro. Y ahora, soy la historia de la que hablan susurros. Porque en eso me he convertido. Un susurro. Una advertencia. Una suave advertencia de que algunos hombres aguantan más de lo debido y perdonan más de lo debido. Pero cuando se van, no dejan ni una nota. Dejan un silencio tan absoluto que resuena. Serena seguía publicando. No a menudo. No tan fuerte. Los filtros ahora eran más pesados. Los subtítulos son más crípticos. A veces recibía mensajes de amigos. Capturas de pantalla. Despotricaba reenviado. Intentó descifrar a qué se refería con capítulo cerrado, pero nunca lo olvidó. Ya no los leía. Se había convertido en su propio mito. Una mujer que se desmoronaba a cámara lenta. Intentando forjar una nueva identidad a partir de los hilos de sus errores. ¿Y yo? Ya ni siquiera formaba parte del tejido. Brise me preguntó si quería reclamar daños y perjuicios. Le dije que no. La paz era el premio. No más juicios. No más titulares. Construiría suficientes muros en casa. Muros de tolerancia. Muros de silencio. Muros de trabajo invisible. Aquí, quería ventanas. Luz. Aire. Perspectiva. En Lisboa, lo encontré. Lo encontré en largos paseos por callejones sinuosos. En conversaciones que no requerían actuación. En mañanas en las que no era un fantasma en mi propio matrimonio. Lo encontré en mí. En el hombre que una vez creyó que el amor significaba perseverancia. No es así. Amar es elegir. Y esta vez, me elegí a mí. Pasaron las semanas y la vida se armó de ritmo. Una nueva barbería. Una nueva panadería que conocía mi nombre. Un paseo en bicicleta a la costa. Risas que no tenían precio. Delila y yo seguimos reuniéndonos, algunos días como amigas, otros como algo que aún no había encontrado su ritmo. No había prisa. Sin propiedad. Solo presencia. Una noche, mientras veíamos el sol hundirse en el horizonte, me preguntó, ¿alguna vez lo extrañas? No necesité preguntarle a qué se refería. Extraño quién era antes de convencerme de que callar era lo mismo que ser respetada, dije. Pero no, no la extraño. Sonrió. Bien. Ahí estaba de nuevo. Esa ligereza. Antes de dormir, abrí el diario por última vez y añadí una postdata debajo de la última entrada. Que susurren. Que se pregunten. Me fui con mi nombre intacto, mi paz protegida y mi futuro sin escribir. No todos tienen la última palabra. Algunos de nosotros nos convertimos en la sentencia final.